Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido al personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Creo que hay grandes amigos en el foro. El día de hoy es nuestro programa número 70. Ya llevamos 70 programas consecutivos de distintos temas. Y cada uno de ellos ha sido un reto para el equipo de TLC y obviamente para todos nuestros invitados y compañeros que a través de sus pláticas nos han dado aportaciones muy valiosas. El día de hoy tenemos un tema relevante a 2 días de que entre en vigor el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Después de 26 años con 6 meses, el TELECAN, por sus siglas en español, NAFTA en inglés o ALEN en francés, dejará de estar en vigor y será sustituido por este nuevo tratado de nueva generación, el cual implicará una serie de riesgos, una serie de retos para los empresarios de los 3 países. Les preparé junto con el maestro Ricardo Méndez algunos tips y recomendaciones, sobre todo que están vinculados con dudas que nos han hecho llegar algunos de nuestros amigos y clientes. En esta ocasión trataremos de tener una presentación en 2 bloques. El primer bloque van a ser algunos tips de distintos capítulos, no todos, porque sería imposible tratarlos en este espacio, que tenemos 1 hora, pero bueno, algunos de ellos que pudieran ser para ustedes importantes, incluso relevantes, su seguimiento, su implementación,
su observación, por lo menos su conocimiento en cuanto a estos aspectos. Maestro, pues como siempre, un privilegio compartir con usted foro. El maestro Ricardo Méndez, nuestro director de consultoría y socio de nosotros en la escuela. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Siempre es un placer que estén acompañándonos en estas 70 y tantas capacitaciones que hemos tenido por ahí. Veo a varios colegas, también a nuestro expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, Alonso Pérez, ahí lo veo al doctor. Pues hay varios colegas aquí conectados, ¿no? Alejandro también está por ahí, Rosy Carvajal, el doctor Máximo. Clemente Ramos. Es que me aparecen en mi pantalla, pero hay varias pantallas, ¿no? Seguramente habrá muchos colegas. De hecho, no quise que les mandamos un saludo a todos. Saben que la intención por parte de nosotros es convivir, no competir, ¿no? Y en este aspecto, dentro del propósito que tiene nuestro grupo, es el de compartir las mejores prácticas con todos. Y bueno, la verdad es que agradecidos con que todos estén integrándose a esta, pues, plática previa a la entrada en vigor de este tratado México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, voy a comenzar con algunos aspectos o tips de algunas dudas que he estado identificando, ¿no? Espero que me puedan ayudar a decirme si sí ven esta infografía. Sé que se ve muy lejos, no sé si alguien pueda mover su cabeza, sí la ve. Ahí está nuestro buen amigo moviendo que sí la ve. Bueno, pues son tips de TLC para ti, TEMEC, de TLC, por TLC asociados. Voy a acercarme para que los puedan ver. En principio, uno de los capítulos que ha resultado una sorpresa, que no debería de serlo como tal, pero uno de los capítulos que nos va a demandar un esfuerzo adicional es el capítulo laboral, un capítulo nuevo, uno de esos 10 capítulos nuevos en este nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá, un capítulo que en la primera negociación, en el primer protocolo que se negocia y que se firma el 30 de noviembre por parte del presidente Peña en Buenos Aires, Argentina, no tenía tantos dientes como la segunda negociación que se da con el gobierno actual, dentro del cual se establece un mecanismo de solución rápida para, tratándose de algunas situaciones y respecto a algunos sectores, en un tiempo aproximado de 85 días, se resuelvan algunas diferencias vinculadas con la libertad sindical y con algunos temas que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos? De esto es derivado de las reuniones que hemos tenido, de las pláticas que hemos escuchado, de los comentarios que han dado algunos otros colegas, de las conferencias que he seguido tanto en el Congreso como por parte del equipo de la Secretaría de Economía actual, como los exnegociadores, así como también del equipo del CC. Lo primero, en el capítulo laboral y habiéndolo conversado con algunos líderes sindicales, es revisar nuestros contratos colectivos de trabajo. O sea, tenemos que llevar a cabo una serie de procedimientos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Dentro de los cuales se mantenga la documentación necesaria para comprobar que efectivamente se llevó a cabo este proceso de legitimación. Lo segundo es sentarnos con nuestro sindicato y revisar con ellos, por lo menos tener acceso a las modificaciones en los estatutos del sindicato, en donde nos aseguremos que el sindicato modifique sus estatutos introduciendo los conceptos de voto personal libre y secreto, rendición de cuentas, equidad de género y demás disposiciones legales. El tercer tip que tenemos para implementar el capítulo laboral y evitar alguna contingencia es asegurar la libertad sindical. Es decir, eliminar la cláusula de ingreso de los contratos colectivos de trabajo, asegurando la libertad sindical y que el trabajador no se encuentre obligado a pertenecer a un sindicato, teniendo en su decisión pertenecer o no a ese sindicato o al sindicato de su preferencia. Algunos de los contratos colectivos previos a la entrada en vigor del TEMEC establecían este tipo de cláusulas en las cuales al trabajador se le llevaba o se le conminaba o incluso denunciaba expresamente a pertenecer a cualquier otro tipo de sindicato. Y recordemos que dentro de este capítulo laboral, el apartado y los conceptos de libertad sindical son importantes. También recordemos que en la primera negociación del protocolo modificatorio, que es el del TEMEC, en el capítulo 23, pero particularmente en el anexo 23A,
México suscribe el compromiso de llevar a cabo las reformas necesarias para la óptima implementación del capítulo laboral. Es por eso que no sé si ustedes se ubican, que en este sexenio hubo una serie de modificaciones un poco intensas a distintas normas relacionadas con este capítulo. Todavía hace falta algunas, pero hubo algunas normas que sí se adecuaron y que incluso se encuentran en proceso de implementar, dentro de las cuales es importante no nada más la intención de hacerlo, sino también hay una condición en cuanto al en cuanto al presupuesto para que sea posible su implementación. También otra sugerencia o recomendación es asegurar que no haya pagos extraordinarios, es decir, en este aspecto lo vamos a matizar, respetar la vida interna de los sindicatos por parte de los patrones o alguna autoridad, no hacer pagos que puedan presumir que hay control sobre el sindicato. Es muy importante vigilar este tipo de actividad que pues de manera tradicional se ha venido generando. Recordemos que México ha vivido, por lo menos en los últimos 20 años, un estatus de confort en cuanto a las relaciones obrero-patronales y las relaciones que tenemos los patrones con los sindicatos. Esto no quiere decir que se tenga que modificar, nada más que tenemos que poner orden en algunos de estos puntos que se consideran importantes. El quinto es no intervenir en la votación. En caso de recuentos de votos por titularidad de contrato colectivo, no intervenir y apoyar este tipo de actividades. También tenemos que es importante contar con la evidencia de la libertad de asociación, es decir, tener evidencias necesarias para comprobar esta libertad y documentos que prueben la relación independiente con el sindicato. Por octavo tip, les pusimos implementar mecanismos de queja. Es decir, este mecanismo es interno, gran parte de las empresas ya lo tienen, son estos buzones de denuncias que se cuentan dentro de las instalaciones en donde se podrán interponer el trabajador quejas, ¿no? Vinculadas con algunos indicadores sobre el clima laboral y llevar a cabo entrevistas sistemáticas a los trabajadores. Esta actividad, la chamba que tienen las áreas de recursos humanos de las empresas o en su defecto las empresas pequeñas y medianas, pues va a tener que ser un poco de mayor acercamiento con sus trabajadores. Asimismo, como 9, tenemos la autoevaluación de procesos laborales. Aquí la intención es que estemos realizando de manera constante autoevaluaciones sobre todos aquellos procesos que puedan ser auditados y que son susceptibles de violación en materia laboral. Es importante que implementemos un sistema de gestión de cumplimiento relacionado con esta materia. En este aspecto ya hay algunas metodologías que nosotros les hemos compartido. Si no, con todo gusto se las podemos volver a compartir en cuanto a 5 pasos que están relacionados con la implementación, la autoevaluación y obviamente el cumplimiento de este tipo de actividades que son estándar. Es un estándar que se puede aplicar no nada más para la materia laboral, sino puede ser utilizado y aprovechado en cualquier otra materia. También tenemos como punto 10, el tip 10, es evaluar el impacto de la asociación colectiva, ¿no? Es decir, el impacto de las acciones que se tienen en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. O sea, es qué tanto se está cuidando o privilegiando el que nuestra planta laboral, pues bueno, pueda tener plena libertad en cuanto a esta libertad sindical que se establece dentro de este nuevo tratado. Por último, les diría que en el caso del sector agrícola es fundamental aquí para mis amigos que están en la región de Baja California y toda la parte norte, que es una parte intensa, aunque pensáramos que es desierto, pues la realidad es que gran parte de los productos de alta valor de exportación del campo son originarios de esta zona. Aquí tenemos que tener especial cuidado en la contratación de migrantes, ¿no? Sobre todo tener la mayor precaución en cuanto a que esos migrantes, tratándose de que se llegaran a contratar, no evitar en todo momento el trabajo infantil. Este es uno de los puntos que este tratado está de manera muy frontal pretendiendo eliminar en las prácticas que se lleven a cabo entre los 3 países.
No sé si podamos cerrar el micrófono. En este aspecto, en materia laboral, serían los 11 tips que pudiéramos darles. Son muy sencillos, son incluso hasta en cierto momento simples. Si se dan cuenta, gran parte de estos puntos que les estamos dando los pueden implementar ustedes. En algunos aspectos, la comunicación con los sindicatos obviamente siempre ha sido fundamental. En este caso toma mayor relevancia y es importante que se observen. Recordemos que principalmente las empresas que podrán ser, en su caso, sujetas a uno de estos procedimientos relacionados con este capítulo, en cuanto a mecanismos alternativos de solución de controversias, pues son las empresas que principalmente exportan productos a Estados Unidos y Canadá. Entonces es importante que en el ámbito del tipo de operación que ustedes estén realizando, tomen nota de este tipo de actividades para evitar cualquier sorpresa futura. Porque una vez que inicie este TEMEC, que es a partir del 1 de julio, algunos de estos aspectos pudieran ser señalados a través de los paneles que para tal efecto se establezcan. Recordemos que estos paneles ya nos los conversó tanto el doctor José Manuel Vargas Menchaca como el doctor Oscar Cruz Barney, como también el maestro Salvador Béjar, y nos hizo una serie de recomendaciones e incluso nos estableció cuáles iban a ser las consecuencias en caso de incumplimiento por parte ya sea de una instalación, de un sector o de una planta. Otro de los aspectos que debemos de contemplar y que el maestro incluso más adelante va a hacer referencia con la fortaleza que siempre tienen sus comentarios, es el capítulo de anticorrupción. En el caso de anticorrupción les pusimos dos, pero son dos que tienen un gran reto que sortear las empresas mexicanas. Y no me refiero a que nada más estemos pendientes y vigilantes de no incurrir en prácticas prácticas corruptas o en su caso de soborno, sino me refiero a que es necesario que las empresas implementen un programa de cumplimiento. Estos programas de cumplimiento son necesarios que mantengan evidencias, ¿no?, en cuanto a por lo menos estándares indispensables como son políticas anticorrupción, sanciones y mecanismos de denuncia. Nosotros aquí les hemos compartido a ustedes una metodología que tenemos que es R al cubo, en la cual incluso les hicimos en algún momento un resumen de 5 pasos. 5 pasos que el maestro muy bien desarrolla, el maestro Ricardo Méndez, en los cuales se va hablando de paso por paso qué actividades debemos llevar a cabo a efecto de poder contar con los elementos necesarios para evitar cualquier sorpresa. En este aspecto, es fundamental, por ejemplo, y los invitamos a que se sumen a causas como el Pacto Mundial de la ONU. Este tipo de pactos, la inscripción, si mal no recuerdo, es gratuita, esta inscripción, y debemos de cumplir con una serie de evidencias con la intención de, obviamente, estar certificados o, bueno, estar reconocidos por la ONU como una empresa totalmente segura en términos de políticas anticorrupción y antisoborno. En el caso de TLC tenemos, si mal no recuerdo, aproximadamente más de 8 años de pertenecer a este pacto y bueno, pues nos solicita que nosotros implementemos una serie de condiciones o de estándares mínimos, así como que presentemos un programa de actualización y de mejora continua. Sobre todo se enfoca en cuestiones vinculadas con mejores prácticas en materia laboral, prácticas de anticorrupción y de antisoborno, y también en condiciones donde se identifique que se permiten actividades en las cuales no se discrimine, ya sea por raza, por religión o por sexo. En este aspecto también, en cuanto a este punto 1, les puede servir a ustedes, y es un tip que se va a poner de moda, que de hecho ya se puso de moda ahora con el 2020 y ahora todo el mundo ve cumplimiento. La palabra de moda es cumplimiento, cuando tiene que desde 1906 se empezó a generar este concepto en Estados Unidos, pero aquí en México hay un manual de integridad empresarial.
Este manual de integridad empresarial, el que yo recuerde, ¿no? Que no está nuevo, pero quien lo llega a retomar es el Consejo Coordinador Empresarial Nacional y hace una propuesta de manual de integridad empresarial que en este sexenio es retomado por la Secretaría de la Función Pública. Actualmente ustedes pueden buscar los lineamientos en cuanto a la implementación de este manual de integridad empresarial. Es muy similar a lo que el maestro Ricardo Méndez les ha compartido, que les decía de la metodología de Real Cubo y de estos 5 pasos que hemos venido presentándoles en algunas de las sesiones a las cuales ustedes nos han acompañado y que en caso de ser necesario los vamos a convocar a una reunión que vamos a tener con la persona que es la titular de la Secretaría de la Función Pública de este programa de integridad empresarial y con el vicepresidente de anticorrupción por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, el maestro Marco Antonio Andrade Silva, así como por parte del presidente de una asociación mundial de cumplimiento. Los vamos a invitar para que ahí puedan ampliar sus perspectivas y para que puedan tener mayores herramientas para implementar este manual de integridad empresarial. Otro de los aspectos en cuanto a temas de anticorrupción que es importante que estemos vigilando son por lo menos 4. Uno es el monitoreo de las listas negras. En México existen listas negras igual que en Estados Unidos. Una de las listas negras que se acaba de actualizar, de la cual estuvo con nosotros la semana pasada el Procurador Fiscal de la Federación, que incluso ese programa he de comentarles que estamos muy contentos porque tiene ya más de 25,000 reproducciones. Él se enfocaba un poco en aquellas empresas que habían emitido comprobantes digitales y habían simulado operaciones. Entonces, una de esas listas pudiéramos identificarlas en las que publica el Servicio de Administración Tributaria, pero no nada más relacionado con el incumplimiento del artículo o la caída en el supuesto del artículo 69. También tendríamos que pensar en aquellas empresas que se encuentran tanto no localizadas como en su caso con créditos fiscales firmes y pudieran en algún momento caer en alguna situación que afectara sus opiniones fiscales, sus opiniones de obligaciones fiscales de manera favorable. También en este aspecto es importante mantener una estricta revisión de la información que la Secretaría de Economía está publicando de manera constante, vinculada con algunos de los avisos que dan las empresas relacionadas con la empresa o la persona moral. En cuanto a algunos rubros que pudiéramos ver en temas de escisión, fusión, concurso, ¿no? Algunos aspectos que pudiéramos tener que estar vigilando. Así como es fundamental que ante la entrada en vigor de este tratado seamos garantes del debido cumplimiento de nuestros proveedores, pero también de nuestros clientes, y para ello es fundamental contar con información por parte del Departamento del Tesoro y de las listas que para tal efecto se encuentra publicando de manera constante el gobierno de Estados Unidos de América. Es fundamental que ante la entrada de este tratado, las empresas comprendan que el debido cumplimiento no nada más de nosotros como persona físico-moral, sino también de nuestros proveedores o de nuestros clientes, bueno, pues radica en que podamos mantener acceso a los beneficios que nos brinda este Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. En este aspecto ya hay sistemas, ya hay programas que les permiten a ustedes llevar a cabo vigilar este tipo de actividades. Hay algunos que llegan nada más hasta revisar las listas negras del SAT. Hay otros, ¿no? Que pueden entrar y tener información y dar información todos los días actualizada de las listas que tienen las otras dependencias del gobierno federal y también de Estados Unidos. Nosotros de manera particular con nuestros clientes hacemos una revisión tanto de sus proveedores como de sus clientes a efecto de todos los días identificar que no tengan alguna actividad que pudiéramos considerar de alto riesgo para la empresa. Esto nos ha permitido, a través del programa que utilizamos,
de que las empresas en tiempo real puedan contar con esa información y les permita pues cumplir por lo menos con alguna condición de no tener negocios con empresas que sean consideradas que se encuentran no estableciendo políticas adecuadas en materia fiscal y en materia laboral y bueno, en todas las materias que nos demanda este tratado. Por otro lado, otro de los capítulos que a mí me parece apasionante y que representa un gran reto para México, pero una oportunidad de oro hasta el día de hoy, no es el capítulo de comercio digital, entendiendo por esto no nada más el Internet de las cosas, es decir, no nada más la compra-venta de bienes a través del Internet, sino también el que podamos brindar nosotros servicios a través de estas plataformas digitales. En el tema del comercio digital, tratándose del e-commerce, del comercio de las cosas, del Internet de las cosas, hay un punto que me parece relevante, que incluso formó parte de las promesas de campaña del presidente Trump, que era establecer un umbral de minimis de $800 para todos los productos que lleguen del extranjero a su país. Esta prerrogativa que tiene el gobierno de Estados Unidos no es exclusiva para México, es una prerrogativa que subsiste para todos los países con los que Estados Unidos hace comercio, pero este tope o umbral de $800 ha permitido en gran manera que gran parte de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas mexicanas, puedan exportar artículos gozando de los beneficios de exportar hacia Estados Unidos por debajo de ese umbral de $800. Esto va muy de la mano con los beneficios que en Estados Unidos tienen las empresas de paquetería y de mensajería, lo que se considera como envíos de entrega rápida, pero para las empresas nacionales, incluso extranjeras, ha representado una gran oportunidad. Incluso puedo decirles que gran parte de los clientes que tenemos como grupo, algunos de ellos se dedican a prestar servicios, literal, de almacenaje y de distribución en territorio nacional de todo este tipo de productos, cuyos productos se entregan en menudeo a través de la venta de plataformas digitales en territorio de los Estados Unidos de América. Entonces, una gran oportunidad para todos ustedes, para que la consideren, porque dentro de este aspecto, entre tanto, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica no modifique ese umbral, pues bueno, dentro de $800 puede entrar muchos artículos que no estarían sujetos al pago de ninguna contribución e incluso exentos del cumplimiento de alguna regulación. Asimismo, es importante que con este nuevo esquema de comercio digital, cuyos efectos ustedes ya los están viviendo con esta pandemia, incluso cuyos efectos en México se están viviendo con la entrada en vigor del impuesto a valor agregado de los servicios que se prestan a través de plataformas digitales y las retenciones en impuestos sobre la renta, es fundamental que cada uno de ustedes cuando haga una transacción o solicite algún servicio a través de estas plataformas, se asegure que la plataforma electrónica cumple con los mecanismos de seguridad en cuanto a los datos financieros y de protección de datos. Esto va a ser fundamental. Recordemos que actualmente el punto más álgido de prestación de servicios y de transacciones a través de las plataformas digitales se encuentra en cuanto a la protección de esa información. En esa información nos va la vida, nos va el dinero, nos va la familia, nos van muchas cosas. Esa información y los servicios o compra de bienes que hagamos a través de estas plataformas, les sugerimos y recomendamos que tengan la mayor de las precauciones en cuanto a que esa plataforma se pueda considerar que es segura y que cumple con las certificaciones necesarias para prestar esos servicios. Continuando con nuestros tips, porque no quiero aprovechar todo el tiempo porque el maestro los va a ampliar, tenemos, por supuesto, las reglas de origen. Este punto el maestro Ricardo Méndez lo va a ampliar, pero entre tanto le sugerimos por lo menos cumplir con esos 7 incisos. Son 7 incisos que son fundamentales, los cuales si lo quieren ver, es una pequeña guía.
Nuestros clientes se los hicimos llegar desde hace tiempo, pero les dimos información adicional exactamente estas últimas 3 semanas, en las cuales identificamos las reglas de origen del capítulo 4, las reglas de origen generales, también las reglas de origen específicas, las tablas, las secciones, e hicimos un barrido con la intención de que nuestros clientes pudieran saber qué productos que exportan como producto terminado pudieran estar sujetos a una regla de origen en este nuevo tratado. Obvio está que no es suficiente nada más conocer la fracción que se utiliza para exportar, sino es necesario explosionar hacia el pasado qué insumos utilizamos para poder crear ese producto que estamos exportando. Por eso es indispensable que conozcamos la fracción arancelaria del producto terminado, por lo menos hasta nivel de subpartida, conocer el país de exportación. Por supuesto, estamos pensando nada más de la región del TEMEC, conocer el proceso productivo y las materias primas que se utilizan para ese producto que estamos exportando a esta región, verificar el medio de transporte, ya sea directo o indirecto, a efecto de establecer los mecanismos necesarios para determinar el valor declarado ante las autoridades, identificar, por supuesto, la regla de origen, y recordemos que en este esquema la regla de origen nos la mandan los códigos arancelarios, ya sean a nivel partida, subpartida, a nivel capítulo, partida o subpartida. Entonces ahí vamos a tener la información, igual que las notas que nos explican cada uno de estos capítulos. Aquí también recordemos que existen algunos productos que tienen mecanismos alternativos para la obtención de origen de acuerdo con el tratado. Fundamental dentro del punto 6 es que resguardemos la información, que resguardemos los documentos con los cuales nosotros acreditamos que efectivamente el bien cumple con la regla de origen. Debemos de recordar que para efectos de fiscalización en México, el plazo que tiene la autoridad para ejercernos facultades es de 5 años, distinto a los 4 años que establece el Telecán, pero porque son condiciones diferentes. Entonces debemos de contar con esa documentación, porque en caso de que se lleve a cabo una facultad de comprobación relacionada con el origen que determinamos, será necesario presentar la información indispensable para acreditar que la certificación de origen que llevamos a cabo fue la correcta y que tenemos todos los elementos para acreditar que esos bienes que exportamos o que importamos gozan de la preferencia arancelaria del TEMEC. Fundamental, como lo hemos dicho en todos los foros, que a partir de pasado mañana, a partir del 1 de julio, las reglas cambian. Es decir, se deben de aplicar las nuevas reglas de origen, con excepción de algunos supuestos que son mínimos, en su totalidad se deberán de aplicar. El caso del certificado de origen no lo voy a comentar, porque el maestro Ricardo Méndez va a conversar y va a hacer un pequeño ejercicio con ustedes a efecto de que puedan ver la forma en la que se llena. En este aspecto hemos sido nosotros muy reiterativos en cuanto a que muchos de ustedes se han enfocado en cuestiones de forma, incluso en si pongo 26, no sé, hoy es 29, si pongo 29 de julio del 2020, o si pongo 29 de julio pero en romano del 2020, o si pongo 29 de julio pero con letra del 2020, o si lo pongo al revés, julio 29, cuando la realidad es que si bien es cierto que esa información es indispensable, son errores que en su momento pudieran ser solventados. La parte crucial en cuanto a la certificación de origen no está en la información que nosotros pongamos dentro de la factura o el documento anexo, que debe de cumplir con requisitos, sino está en que efectivamente ese bien se pueda acreditar y se tengan los documentos para probar que efectivamente es originario de esta región. En el caso de textil, mayor será la revisión que ustedes tendrán que llevar a cabo, porque se deberán de revisar las reglas de origen que tiene específicas, así como los porcentajes que nos establece de minimis. Recordemos que en este tratado, el hilo, como en el anterior, nada más que había un proceso que se le establecía de transformación sustancial, pero en este tratado de manera específica, el hilo sí juega
en cuanto a el origen. Hagamos lo que hagamos, si el hilo no es originario, pues va a tener dificultades para poder acceder a los beneficios que nos establece este TEMEC. Entonces, en este caso, será necesario, ¿no?, que se atienda a los requisitos específicos y que se haga un rediseño de la composición y la elaboración del bien. Ahí las empresas que hemos estado apoyando, sobre todo algunas que se encuentran en el Estado de México, pues están muy atentos de esta situación, y también porque tendremos que estar más sensibles a el análisis del impacto de los TPLs. En el caso de los TPLs se establece una reducción de los montos que se van a estar autorizando. Entonces, esos TPLs, pues va a ser importante que pues los cuidemos y que también mantengamos los procedimientos para que podamos estarlos solicitando. Recuerden que ese tipo de acuerdos, existen fórmulas para que se puedan autorizar, e incluso existen un tipo de sanciones en cuanto a los que se les hayan autorizado y no los hayan agotado en su totalidad. En el tema automotriz, por supuesto, que es otra cuestión totalmente específica, pues tendremos que pensar, sobre todo las empresas terminales, no me refiero a las autopartistas, tendrán que pensar en el desarrollo de proveedores nacionales, a fin de poder cumplir con los requerimientos que pudieran ser incluso estratégicos de procesos tecnológicos, de organización o de personal. Entonces, en este aspecto, las empresas terminales, que no son tantas, ¿no?, tendrán que vigilar y tendrán que incentivar este tipo de desarrollo de proveeduría nacional a efecto de que puedan llevar a cabo y puedan estar cumpliendo con la regla que nos establece este tratado. Y por supuesto, tendrán que analizar, porque recuerden que este sector automotriz tiene reglas en lo particular, entonces tendrán que analizar las nuevas reglas, sobre todo en cómo se va dando la fórmula para determinar el valor de contenido regional, el valor de contenido laboral y los porcentajes que se incrementaron en cuanto al uso del acero. Recordemos que hay una condición particular relacionada con el aluminio en cuanto a un plazo para que se pueda revisar si en algún momento esto también se incorpora dentro del valor de contenido que tendrá que contar cada uno de estos vehículos que se exportan a esta región. ¿Qué es lo que finalmente yo les diría antes de cederle la palabra al maestro Ricardo Méndez? Es necesario la capacitación continua. Es necesario contar con esquemas en los cuales tengamos el uso y la implementación de la tecnología, que estemos documentándonos constantemente, que atendamos a lo que establece el tratado, que esperemos la publicación de las reglamentaciones uniformes y de las reglas de este tratado que deben de estar en proceso de publicarse, las cuales seguramente nos van a resolver algunas dudas adicionales. Pero recordemos que por más que sean esas reglamentaciones, no podrán ir más allá de lo que el texto del tratado establece. Hasta el momento, considero que la información que ha sido compartida por el gobierno federal, particularmente por la subsecretaria Luz María de la Mora, así como por su director de Comercio Exterior y Facilitación Comercial, ha sido buena y oportuna. Hay información que se encuentra en la red que les permite a ustedes tener un poco más de detalle del análisis que tienen que llevar a cabo. En el caso de lo que quise compartirlos, pues fueron tips directos de cosas y actividades que tienen que desarrollar. Creo que muchos por sí mismos se explican. Y en caso de que no tengan alguna duda, les voy a compartir mi WhatsApp para que les haga llegar este PDF, el cual es una infografía, creo que les serviría a todos. Les comparto el celular, es 55 40 99 78 36. Se los voy a escribir en el chat para que me manden un WhatsApp y les haga llegar esta infografía. Y pues por mi parte, les cedo la palabra a mi buen amigo y socio, el maestro Ricardo Méndez, una persona que admiro mucho. Adelante, maestro, por favor, y dejo de compartir mi pantalla para al final concluir con algunas reflexiones con ustedes. Les agradezco mucho este tiempo. Ok, déjenme les comparto mi pantalla. En lo que el maestro les comparte la pantalla, mañana tenemos evento de bombo y platillo. Mañana 30, mesa de negociadores a esta hora, por un canal distinto, que es Hagamos un Trueque, pero vamos a contar con la presencia de 5 de los negociadores y el coordinador del cuarto junto del CCE. Espero nos acompañen a un día de la implementación de este tratado. Adelante, maestro.
Bueno, vamos a comentar algunos puntos para dar continuidad a lo que está comentando Octavio. Déjenme la pongo en modo completo para presentar. Y pues hay varios temas interesantes. Recordemos, bueno, pues que ayer, bueno, el día de hoy, ¿no? Pero en la madrugada se va a conocer la publicación del TEMEC. Y como ustedes saben, también yo creo que la Secretaría de Economía ha difundido en toda la República pláticas relacionadas con esta temática, pues para que todo México pues esté enterado de los nuevos cambios y como bien lo comentó Octavio, pues está pendiente que se publiquen las reglamentaciones uniformes, ¿no? y todas las otras reglas que tienen implicaciones, sobre todo para las empresas CIMEX y de otras materias. Pero bueno, el tema de las reglamentaciones uniformes esperemos que las publiquen mañana. Vamos a estar revisando en la madrugada el diario y si no, pues hasta la vespertina de mañana y si no, pues hasta el día 1 de julio. Bueno, miren, en el tema de transparencia y anticorrupción, yo menciono estas dos cuestiones porque desde TIPAD, este Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, ya se encontraba regulado en el capítulo 26. O sea, también este tratado entró en vigor en diciembre del 2018 y ya traía una serie de obligaciones y compromisos en el caso de México con estos 10 países que componen a este tratado. Sin embargo, hemos visto, yo creo que tuvo pocos avances en esta materia. Y bueno, pues ahora en el caso de TEMEC, pues se retoma la temática, o sea, forma parte de un nuevo capítulo en este tratado. Sin embargo, hay unos cambios ahí ligeros en cuanto a los conceptos. Por ejemplo, en el caso de TIPAD habla de soborno y en este caso de TEMEC habla de cohecho. Entonces, a lo mejor es ligero el cambio. Recordemos que el concepto de soborno pues es más general, porque también, bueno, pues el simplemente de dar una dádiva, un regalo, porque no necesariamente tiene que ser dinero, pues está considerado como soborno, y el caso del cohecho es cuando esta se ofrece directamente a un servidor público. Y bueno, pues aquí un tema que me parece importante, pues es que no solo se limita a este término, sino habla de manera general de la corrupción, y pues sabemos ahí que se encuentra pues toda la cuestión del tráfico de influencias, el tema de peculado, enriquecimiento ilícito. Entonces, que evidentemente ese tipo de delitos ya se encuentran regulados en el Código Penal. O sea, en realidad no sería a lo mejor un tema nuevo, sino más bien que sean considerados dentro de este tratado. Pero en la parte, como ustedes saben, en la parte del servicio público, pues esto ya ha estado regulado, les digo, en esta cuestión del Código Penal. Sin embargo, creo que del 2016 tuvo una regulación muy específica, sobre todo para las personas jurídicas o las empresas, en donde, bueno, pues estas, al momento de ser sancionadas, pueden tener ciertas consecuencias. Como ustedes saben, que es de las peores, pues es la disolución de la sociedad. Pueden tener alguna multa económica o una cláusula temporal, entre otras que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, creo yo que en este nuevo capítulo 27, en particular en el apartado que habla sobre los organismos, la iniciativa privada, habla más bien de fomentar. Probablemente, como ustedes saben, actualmente nuestra legislación pues ya tiene algunos ordenamientos que regulan estas actividades para las empresas, como es la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que tiene un enfoque más de anticorrupción
y sobre todo con empresas que tienen alguna relación de negocio con el gobierno. También, bueno, pues la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que también es un tema sumamente importante. Y bueno, pues también la nueva figura de agencia ONAL, que estaría entrando en vigor también el próximo 1 de julio, relacionado pues con las asociaciones de agencias, en este caso de la figura de agencia ONAL, en donde, bueno, pues ya se establecen ciertos sistemas de gestión y cumplimiento que tienen que incorporarse de manera obligatoria en estas sociedades civiles. Yo creo que esta es la parte que puedo destacar sobre este capítulo 27 de anticorrupción, que así fue como se denominó en el TEMEC. Ya entrando a la cuestión que tiene que ver con las reglas de origen, como ustedes saben, en los puntos que acaba de comentar ahorita Octavio, en los más relevantes, pues una cuestión es identificar el producto terminado y saber cuál es la regla de origen que en un momento dado vamos a aplicar. Que en esta situación, recordemos que dentro de los supuestos que confieren origen, pues también los tenemos que asentar dentro de lo que viene siendo el campo de criterio de origen de la certificación, pues para goce de preferencias arancelarias en el caso del TEMEC. Y bueno, pues los básicos que tenemos es de totalmente obtenido en su totalidad y producido enteramente, en donde, bueno, pues vienen productos del sector primario, todo lo que sea de la cosecha, de la caza, de la pesca, el caso de extracciones minerales, incluso pues abarca el tema de desperdicios originados en la región, que bueno, incluso algunos clientes pues tenemos que utilizan este tipo de beneficios. En el caso de únicamente materiales originarios, cuando el proceso productivo, pues evidentemente los insumos o las materias primas que intervienen, pues son en este caso originarias. Cuando hay un cambio de posición tarifaria o de clasificación arancelaria, también como se le conoce de salto arancelario, es decir, cuando la materia prima o el insumo que se introduce para ser sometido a un proceso productivo, pues es distinto del bien final, ¿no? Del producto terminado que será exportado. También hay algunas reglas de origen que establecen valor de contenido regional. Como ustedes saben, se aplican dos métodos, que es el de valor de transacción, si es que hay enajenación, o en su caso, en el tema del costo neto, más o menos los porcentajes de valor de contenido regional en valor de transacción es del 60%, y en el caso del costo neto es del 50%, que el contenido se exige que sea originario. Hay algunas otras variantes en cuanto a los porcentajes, sin embargo, bueno, pues de manera general son el 60 y el 50, y adicionalmente, bueno, pues también identificamos que hay reglas de origen que se les considera como híbridas, en el sentido de que es posible que se establezca la opción del salto arancelario o el salto de clasificación arancelaria, así como el del valor de contenido regional. También hay una parte importante en cuanto al tema de los procesos productivos, sobre todo, bueno, pues son los cambios relevantes en algunos de los sectores, como puede ser el químico, y bueno, pues otros que ya eran considerados, como en el caso de los bienes textiles, cuando señala pues que hay ciertos componentes que no deben de incluirse. Sin embargo, te obliga a que en el caso del cortado y que el ensamble de esas partes se realice en la región. Entonces, estos son algunos de los puntos que debemos de observar de manera general. Y bueno, pues también tenemos otras instancias que en su momento pueden utilizarse, y algunas otras pues que están restringidas para que se utilicen, como es por ejemplo, en el caso del material intermedio, que son bienes de fabricación propia, que en ocasiones se pueden utilizar dentro del análisis de origen para ver si ciertos componentes pueden
considerarse en un momento dado como originarios. En el caso del material indirecto, que evidentemente no participa, al igual que lo que viene siendo el material de empaque o embalaje, no participan para conferir origen. En el caso de algún material fungible, sobre todo que puede ser en algunos sectores de bienes primarios, sobre todo de alimentos, que puede también en un momento dado utilizarse, o en algunos sectores también como puede ser de lo que son los acero, que también puede utilizarse, todo lo que sea fungible en un momento dado. En el tema de acumulación, que evidentemente se puede utilizar procesos productivos de otras partes que hayan sido elaboradas en la región y que se pueden en un momento dado considerar como si estas fuesen parte del proceso productivo de la empresa que quiere calificar el origen. Bueno, pues tenemos en el caso el cambio de de minimis, en donde, bueno, pues hubo un tema interesante porque ahora, bueno, pues se exigirá que por lo menos el contenido de mercancía no originaria, pues que esté limitado a ese 10%, que anteriormente se manejaba un 7%, y que bueno, hemos visto la tendencia en otros tratados que se ha manejado es el 10%, pero esto no estaría aplicando a lo que son los bienes textiles, debido a que para este sector de textil y confección se aplica el 10%, pero en peso. Esos son algunos de los puntos que evidentemente tienen que considerar y como se mencionaba en el listado que se mencionó anteriormente, deben de, en este caso, tener toda la información y documentación resguardada que acredite pues que los bienes en un momento dado son originarios. Ya entrando, creo que uno de los temas más relevantes es el caso de la certificación de origen. Ya sabemos que no hay un formato preestablecido, sin embargo, bueno, pues yo todavía lo llamo, pues a lo mejor no hay un formato oficial por parte de la autoridad, pero si es un documento que contiene 9 elementos mínimos obligatorios, pues ya estamos hablando de un formato que sería como el documento equivalente o la factura comercial, que pues te establece cuáles son los requisitos mínimos que debe tener este documento equivalente, por ejemplo, en las importaciones o en las exportaciones, como le establece la regla 318, ¿no? O sea, las facturas o documentos equivalentes que maneja cada empresa, pues son distintos en un momento dado, ¿no? Entonces, incluso, aun cuando no sean maquiladoras, recordemos que hay una regla que es la 27116, que establece, por ejemplo, cuáles son las características que debe tener un documento para temas de facturación, es decir, temas de compras realizadas en el extranjero, ¿no? Y bueno, pues esto lo establece, les digo, esta disposición de la resolución miscelánea fiscal. Es importante identificar el llenado, evidentemente, en el país de elaboración. Por ejemplo, me han enviado algunos documentos que estos fueron elaborados en Estados Unidos. Bueno, pues ahí lo principal es pues conocer el instructivo llenado. No puedo, a lo mejor los 9 campos los puedo identificar fácilmente porque, bueno, pues tenemos un texto que en inglés y en español aparentemente establecen el mismo significado. Ahorita vamos a ver en dónde puede existir diferencias. Sin embargo, debemos siempre atender pues al instructivo que haya elaborado la empresa para un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, y sobre todo manejarlos, yo creo que en un solo idioma, porque hemos visto que se da mucho el tema del Spanglish en la documentación, o que esos documentos a veces están en inglés, sin embargo, pues incluso van a ser utilizados en transferencias virtuales, y recordemos que pues el documento propiamente debe estar elaborado pues en el país, en este caso exportador, y que en su caso, si la autoridad del país importador tiene alguna duda, pues requerirá una traducción simple pues para saber el contenido. Hay algunas empresas que a lo mejor han estado haciendo
pues una vez los dos documentos, ¿no? O sea, para efectos de aduana americana, probablemente entregan al broker o al agente aduanal uno, y para efectos de la aduana mexicana entregan este otro documento. Pero siempre tenemos esa situación por el caso de que en ocasiones los proveedores en el extranjero pues, no quieren firmar un documento, en este caso en un idioma distinto al que ellos pues tienen, ¿no? La solicitud podrá ser presentada, ya sabemos que por el productor, por el exportador o por el importador. Evidentemente, en el caso de México hay una reserva de 3 años y medio, solamente para el importador en México. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá, ellos sí pueden, como importadores, en un momento dado, firmar esa certificación de origen. Tenemos un tema sobre si la firma puede ser autógrafa, electrónica o digital. En el caso de la autógrafa, pues no tenemos ningún inconveniente. Sabemos que es la suscripción por parte de la persona física, ahora sí como decimos a puño y letra, de su firma. Y en el caso de electrónica, pues es un concepto que evidentemente sí se utiliza en aquella documentación que se realiza a través de la ventanilla digital u otros portales muy específicos, como es el caso del TLC de Colombia. Y bueno, tenemos el caso de la firma digital. La firma digital sí se ha utilizado en Estados Unidos. Hay incluso por ahí un ruling que te habla de que es factible utilizar la firma digital. Sin embargo, desde mi perspectiva, debe de tener un control estricto sobre aquellos documentos, porque recordemos que la firma digital es una reproducción digital, es una reproducción con un escaneo de la firma autógrafa, y que esta puede ser incorporada en aquellos documentos. Puede ser un documento, en este caso, de Word, u otro documento tipo texto, y que evidentemente incluso pudiese llegarse a suscitar que el hecho de que yo utilice una firma digital, no necesariamente quien imprime el documento con esa firma, quiere decir que se obliga ahora sí que el de la firma, se obliga a que suscribió ese documento. Eso es un tema delicado, sobre todo porque es meramente una imagen de esa firma autógrafa. En el tema del no rechazo por errores o discrepancias mínimas y garantía, no rechazo por errores o discrepancias mínimas, y obviamente se otorga la garantía de audiencia de 5 días hábiles. Bueno, esta situación aparentemente, pues lo que trajo consigo la certificación es que al no tener un formato preestablecido, pues si la autoridad dice, ¿sabes qué? Declaraste más campos de los 9 requeridos, declaraste más, probablemente, como esos campos no es obligatorio que yo te los observe, pues ahí los dejo. O si veo que por el simple hecho, ahorita que comentaba Octavio de la fecha, a lo mejor en el campo del periodo global pongo mes, día y año, y a lo mejor en el campo de fecha donde va la firma, ahí pongo día, mes y año, es decir, un formato distinto, o a lo mejor lo pongo con palabras, es decir, 1 de julio de 2020, pues evidentemente puede ser un error mínimo que por ello la autoridad pues, no lo debería rechazar. Sin embargo, sabemos que en la práctica, aun cuando no era obligatorio anexar el certificado de origen, pues a veces por cualquier cuestión el documento era rechazado, y sabemos que de ahí procede un procedimiento de contribuciones omitidas, esos procedimientos administrativos que después pues hay que estar presentando el tema de las pruebas, incluso si en esas ocasiones se ha rechazado, pues hay que impugnarlos, ¿no? Entonces es un tema que, pues bueno, vamos a ver en un momento dado cómo reacciona en este caso pues la autoridad. A diferencia, por ejemplo, ya se hizo en Estados Unidos el conocimiento a través de estos lineamientos interinos,
en donde se dice, bueno, pues que ellos van a dar como un periodo de 6 meses, pues para que los operadores del comercio exterior pues se vayan como ajustando a estos cambios, ¿no? Vamos a ver en el caso de México si hay alguna flexibilidad sobre esta implementación, o en su defecto pues es como cualquier otra operación, ¿no? La alternativa de digitalizar lo que es la certificación de origen del TEME, creo que esto ya incluso en una plática que dio la Secretaría de Economía junto con personas del Servicio de Administración Tributaria, creo que dejó claro que este criterio que fue emitido en el 2016, pues se mantiene bajo el TEME. Entonces creo que también es importante por aquello de que no es necesario en un momento dado anexar el certificado de origen o certificación de origen, en este caso, en lo que viene siendo en la operación y particularmente pues anexar un document en el pedimento aduanal, ¿no? Entonces estos son de los puntos que considero relevantes aquí solamente para reforzar de cuáles son los elementos mínimos de información que deben ser declarados en la certificación de origen. Pues aquí les pongo un listado y ahorita vamos a comentar ya uno por uno. Este es un formato que en este caso diseñamos aquí en TLC. Y vean, bueno, pues está en el idioma español, está en el idioma inglés, tiene los campos mínimos. Sabemos que hay otros certificados que incluso la numeración no viene en el orden que lo establece el anexo 5A de este capítulo 5, y lo cual, bueno, pues no sería un elemento para rechazar. Incluso el orden viene de forma distinta, o sea, ya no es los campos en sí, los 9 campos, sino que traen una numeración, sino también incluso los elementos vienen acomodados de forma distinta. Esto, bueno, pues solamente es para que ustedes ubiquen cuáles son los 9 campos mínimos que en este caso estaríamos comentando a continuación. Vean, el tema de la certificación de origen, pues ya comentamos que únicamente puede ser el importador, el exportador, el productor. En el caso del importador, pues hay una reserva de 3 años y medio. En el caso del TEMEC, a diferencia del TIPAC, donde hay una reserva de 5 años. Entonces esto pues prácticamente lo vamos a estar viendo para el 2024. Pues vamos a estar viendo ya que el importador pueda en un momento dado certificar. Entonces hay una reserva. Los datos del certificador aquí, evidentemente quien realiza a veces ese análisis pues genera ciertas dudas, y cuando estamos hablando del certificador, estoy hablando de una persona física o estoy hablando de una persona moral, y bueno, porque básicamente esa duda surge por que se le incluyó ese término que dice cargo, que anteriormente en el Telecan pues era básicamente el título que tiene la persona quien firma en un momento dado el documento, y por ejemplo en el TIPAC no aparece ese campo. Bueno, pues ahora en pues generó un poco de confusión. Evidentemente, además del nombre, el nombre viene de manera genérica, como decir nombre. Anteriormente sí señalaba nombre, venía también denominación o razón social, y sabemos que cuando vienen esos elementos de denominación o razón social, bueno, pues estamos hablando de una persona jurídica, de una empresa, y cuando vemos nombre, pues se refiere a esta persona física. Sin embargo, aquí de manera genérica en los campos del certificador, exportador, productor e importador, pues viene la palabra nombre. Entonces, surge la duda, bueno, pues si en un momento dado se refiere, como les digo, a la persona física o a la persona moral. Bueno, para salir de esa duda, pues yo digo, pues considero que deben de poner, por ejemplo, el nombre de la persona
moral de la empresa, y abajo pueden poner el nombre de quien va a firmar el certificado. Por ejemplo, puede ser el nombre de Teles Asociados, es un ejemplo, y abajo Ricardo Méndez, representante legal. Entonces, esa es una opción. Ustedes dirán, no, yo voy a poner el nombre de la persona física. Bueno, pues, o sea, recordemos que mientras el documento no lo establezca, en este caso con claridad, se puede dar múltiples interpretaciones. Bueno, los datos de la dirección, creo que eso no es inconveniente, el número de teléfono y la dirección. Fíjense, me han comentado empresas sobre el número de teléfono. Dicen, oye, ¿sabes qué? En mi empresa no tenemos números de teléfono, es decir, no hay un conmutador. Los números de teléfono son números de celular. Le pongo el número de celular y le digo, bueno, pues pone el número de celular, pero incluyendo, yo digo, de perdida la alada, ¿no? Porque si yo pongo los dígitos sin la alada, pues probablemente pues nunca vaya a entrar la llamada si la autoridad quisiera llamar a esos números, ¿no? Entonces, no lo dice, oye, es que aquí no me dice que ponga la alada, pero sabemos que estos documentos pues tienen una utilización a nivel internacional. Y además no me dice si es un número de teléfono, como un teléfono, no sé, de una empresa que provee ese servicio, ya sea como tipo, el caso de Telnor o Telmex, es un teléfono fijo para una empresa, o incluso puede ser de una compañía de celular. Bueno, pues en este caso que les digo, es una empresa que solamente tiene celulares. Entonces, bueno, el tema del correo electrónico. O sea, aparentemente el correo electrónico, bueno, pues era un elemento que ya lo tenía la forma 434 de Estados Unidos y que incluso decía el correo electrónico. Entonces, a veces llegan dudas de que, oye, ¿le puedo poner un correo de Hotmail? Y dices, pues qué vintage, ¿no? Pues ya todos son de Gmail. Pues aquí la verdad no importa si es de un corporativo o si es de Hotmail, de Yahoo o de otro que ustedes consideren. O sea, el chiste es de que ese correo pues, normalmente debe ser institucional, o sea, de la organización. Sin embargo, cuando estamos hablando de que la empresa no tiene, porque me ha tocado ver correos de empresas que no tienen, pues ese es el que deberán en un momento dado asentar. Luego tenemos el campo del exportador. En este campo dice proporciona el nombre y volvemos a lo mismo. No define si es una persona física o una persona moral. Aquí, bueno, pues la sugerencia es la persona moral porque es la empresa quien va a realizar la exportación, o sea, quien realiza la importación no es en un momento dado la persona física, sino es la empresa. Y vean lo que está subrayado donde te dice debe ser distinto del certificador. Entonces lo que me está diciendo que si es el exportador y el certificador son los mismos, pues entonces no declaro los datos del exportador. Eso es algo muy importante. Adicionalmente te dice que esta información del productor está llenando la certificación y desconoce la identidad del exportador. Como sabemos, el productor también puede en un momento dado ahora sí que suscribir este documento. Por lo tanto, si yo no soy el que estoy exportando las mercancías, es más, yo las vendí, pero no sé quién es al final del día quien las va a exportar, pues yo lo omito. Sin embargo, también hemos comentado que a veces el hecho de que tú no seas el exportador, pues no sabemos que si el exportador real, porque yo soy el productor, si un tercero al que le estoy vendiendo, como probablemente él no las va a exportar, no sé si vaya a someter las mercancías a un proceso ulterior. Entonces, imagínense que pues dicen, oye, pues aquí tengo un documento en donde Ricardo Méndez dice que es el productor. Sin embargo, pues son unas mercancías modificadas o alteradas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues yo me ostenté en este caso como productor. Entonces, es un tema también que debemos de tener cuidado sobre esta situación. Y vean, también generó Ricardo, no sé si perdiste de la la mercancía. señal. Ya, es que te cortaste un poquito. Adelante, Ricardo. El caso
esta situación en donde decimos la dirección del exportador será el lugar de exportación, surge un tema, si cuando estamos hablando de la dirección debe ser la dirección de la planta, pues, o de la dirección fiscal. De hecho, si nosotros revisamos el certificado del Telecan, la diferencia era que decía que nosotros teníamos que señalar lo que era el número de identificación fiscal o el Tax ID, y hoy, bueno, pues no es algo obligatorio, aun cuando yo lo puedo, en este caso, declarar. Sin embargo, a lo mejor pareciera ser que no es mayor problema, no es mayor problema el hecho de que yo ponga la dirección del exportador de la planta. Pero cuando estamos hablando de una empresa que tiene, en este caso, no sé, 10 plantas, 15 plantas, o tiene más de una planta, pues el hecho de poner la dirección del exportador de ese lugar, pues a lo mejor puede variar, evidentemente, con respecto al domicilio fiscal. Entonces, esto obviamente no es un tema que está clarificado, porque lo contrario sería lo mismo que el productor. O sea, el productor, aquí me dice que la dirección del productor será el lugar de producción. A lo mejor, imagínense que un producto fue, en este caso, elaborado en alguna de esas 16 plantas. O en su caso, como bien sabemos, a veces las empresas pues manejan en un momento dado subensambles. Es decir, puede ser que el producto haya sido elaborado parcialmente en una planta y posteriormente se haya llevado a otra planta para realizar un acabado. Entonces eso generaría dudas, el decir, ¿sabes qué? Pues ¿qué dirección pongo? La primera de donde se elaboró el producto o donde se concluyó. Creo que va a ser un tema que genere algunas inquietudes, probablemente a lo mejor pase desapercibido, como inicialmente pasó con el tema del exportador. Sin embargo, bueno, pues esto sucedió en el caso de Estados Unidos, en donde una empresa estaba presentándome una certificación y evidentemente la dirección no coincidía con la de la factura. Bueno, pues esa era la explicación. Sabes que yo en el certificado de origen estoy declarando la de, en este caso, el lugar de exportación. Sin embargo, en la factura yo declaro la dirección, la fiscal. Entonces, es un tema que a lo mejor las empresas se deben de poner de acuerdo para decir, ¿sabes qué? Si lo vamos a declarar de forma distinta o en su defecto, pues vamos a hacerlo de manera unificada hasta en tanto no haya un criterio estricto por parte de la autoridad. Ese es un punto que me parece interesante. En el caso del productor, bueno, pues aquí te habla que yo voy a poner los datos siempre y cuando sea distinto del certificado del exportador. Por lo tanto, si es el mismo, yo no tendría por qué declarar esta información. Además que puedo indicar varios o en su caso proporcionar una lista de productores. Vean, me establece la opción de decir varios o proporcionar una lista de productores. Entonces, eso dependerá que si hay diferentes productores, yo en un momento dado puedo elegir uno de estos puntos, si es vario o declaro una lista. Aquí en el tema del productor, en donde dice disponible de solicitud de las autoridades importadoras, anteriormente decía disponible a solicitud de las autoridades aduaneras. Entonces, creo yo que también es un campo que deben de actualizar, porque a veces te llegan un certificado en español y dice disponible a solicitud de la autoridad o disponible a solicitud de la aduana. Entonces, creo que pues, si ya nos está estableciendo una frase completa que está ahí entre comillas, bueno, pues yo voy a declararlo de esa manera. No quiere decir que si le pongo disponible a solicitud de la aduana, el documento está incorrecto, o sea, no lo considero que ese sea un motivo de rechazo. Sin embargo, si ya se establece una leyenda completa, pues lo único que va a pasar es que vamos a gastar más toner, ¿no? O sea, no creo yo que
que tengamos que acotar las leyendas si ya están establecidas. Bueno, ya comenté la dirección del productor, y bueno, pues de igual manera en el campo del importador, señale proporcione de conocerse, es decir, que si lo desconozco, pues entonces no lo declaro. Anteriormente te señalaba que debía declararse el término desconocido. Aquí simplemente lo dejo en blanco. Es decir, si no conozco quién va a importar las mercancías, no lo declaro. Entonces, el nombre, dirección, el tema del correo electrónico, el número de teléfono y igual la dirección del importador. No me está diciendo si es la dirección, en este caso, fiscal, o es la dirección donde van a estar almacenadas las mercancías de importación. Ahora, aquí en México podemos entender, no, es que la dirección fiscal. Sin embargo, les digo, desde el inicio les decía que nosotros debemos de atender a quién está llenando el documento. Si ese documento se está llenando en Estados Unidos, ellos pueden en un momento dado entenderlo de diferente forma, y eso pues es donde se debe en este caso pues platicar, ¿no? y llegar a una unificación de criterios de manera particular, ¿no? Ya si por parte de la autoridad emite ciertos criterios a través de sus hojas informativas, boletines o alguna circular de alguna asociación o confederación, pues evidentemente pues también se atenderá, ¿no? En el tema de la descripción y clasificación arancelaria de las mercancías, creo que en el tema de los 6 dígitos pues no tenemos mayor problemas, que son a nivel subpartida. Aquí si hay diferencia en cuanto a nivel subpartida, porque sabemos que Estados Unidos pues sí tiene implementada la sexta enmienda, en el caso de nosotros todavía estamos en la quinta enmienda. Entonces ahí sabemos que hay un criterio dentro de la regla 3112, donde se establece que el documento no debería ser rechazado siempre y cuando pues hay una diferencia en cuanto a la utilización del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Entonces ahí no debería haber mayor problema. En cuanto a la descripción, sabemos que la descripción debería ser suficiente para relacionarla con la mercancía. Pues ese es un tema importante, creo que incluso hasta lo que es el documento equivalente con base en la 318, se señala que es una descripción detallada, en este caso comercial. Puede ser distinta del pedimento, claro, puede ser distinta porque en el pedimento, en el bloque de partida señala que es la descripción de las mercancías, estado de naturaleza, es para efectos de clasificación. Entonces, más bien aquí, la descripción debe de coincidir con la de la factura. En el caso del criterio de origen, que también generó una problemática, el tema del criterio de origen, porque ustedes deben de saber que si se fijan, dice especifique la regla de origen. Así estaba establecido tanto en TIPA que ahora en TEME. Especifique la regla de origen. Entonces, para nosotros especificar la regla de origen en términos de la 4.2, pues es todo el artículo. Es decir, no sé, en el artículo 4.2 y lo que ha dicho la autoridad es, a mí declárame toda la leyenda. Sin embargo, en Estados Unidos cambia un poquito la redacción. En ellos dicen specify the origin criteria. Entonces, aquí, en esa situación, ellos ya publicaron en estas reglas o lineamientos interinos, que posteriormente pues, ya van a ser oficiales, en donde dan a conocer los criterios del A, B, C y D. Entonces, A, B, C y D. Pero hay una problemática. Por aquí te lo dejan muy específico, que es la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica 4.2. Y les hago una pregunta, ¿qué pondrían ustedes? Y a ver si me la pueden contestar ahí por el chat. ¿Qué pondrían ustedes si estoy declarando una
una regla de origen con base en de minimis, o con base en acumulación, o con base en un régimen intermedio, de los que acabamos de ver ahorita, un bien intermedio. O sea, ¿qué declararían ustedes ahí? Porque pues, aquí me está diciendo que lo ponga con base en el 4.2. Es un tema que les digo, ustedes pueden especificar de más. Ahí te espero sus comentarios. Ahorita les digo el final. El tema del periodo que cubre, creo que pues esto pues, es evidente, de 12 meses, lo puedo hacer de un mes, lo puedo hacer por operación, lo puedo hacer trimestral, cuatrimestral, semestral, pero no debe exceder de 12 meses. Entonces aquí ya habla de un periodo, incluso con respecto al otro certificado, también siempre se tenía el dilema si era un año calendario, es decir, del 1 de enero del, por ejemplo, de los que emitieron el 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, o podía ser de un año de, no sé, del 1 de julio del 2020 hasta el 30, en este caso, de junio del 2021. Entonces, esto creo que no es problema, porque aquí te habla de un periodo de hasta 12 meses. En el tema de la firma, ya comentamos ahorita la firma, que en un momento dado sería autógrafa y sería, por el momento, digital. Sin embargo, desde mi perspectiva, pues no sería muy recomendable lo que viene siendo la digital, porque sabemos que en ocasiones, pues, quien tiene la firma, si, imagínense, teniendo los documentos a la vista, a veces no sabemos lo que firmamos, imagínense con una firma digital, puede ser que todavía no sea el momento, y si hay les decía, una empresa explicaba el procedimiento de cómo firma digital y lo tenía en un lineamiento. Y así brevemente, por ejemplo, decía, el documento en Word se le pone una clave, solamente la persona quien recibe ese certificado tiene la clave para poder mandar imprimir el documento, ¿no? Y de esa manera es que recibía el correo y ya después lo digitalizaba, o tenía el correo con clave y solamente ella imprimía los certificados, pero solamente esa persona, ¿no? Entonces se le otorgaba como esa confianza para imprimir la documentación, pero eso era en Estados Unidos. Aquí sabemos que en ocasiones mandamos a revisión a Estados Unidos y a ver, dice la etiqueta USA o no sé, Made in Canada, y ok, pues aplicamos certificado de origen sin siquiera saber si realmente las mercancías son originales. Entonces, creo que por el momento probablemente la autógrafa sería lo más conveniente, pero bueno, pues esto, ustedes son los tomadores de decisiones y sabrán si hacen uso de la firma digital, ¿no? Pero pues la autoridad, incluso dentro de sus pláticas, ya lo hizo del conocimiento del público. Y finalmente, pues la leyenda, esta leyenda sacramental que bueno, que ya venía en el otro documento, en el de Telecan, y que vienen todos los documentos, en donde, pues, en un momento dado, la persona que firma, pues, dice que conoce, dice que asume esa responsabilidad derivado de lo ahí declarado, y que en un momento dado, pues, ella, en este caso, sería sancionada. Entonces, este tema, pues también sabemos de que quien firma los documentos debe tener poder suficiente. Tal vez en Estados Unidos no es así, porque ya saben que allá una firma es bajo juramento. Sin embargo, aquí, pues esto sabemos que inclusive a veces dentro de los argumentos es que pues esa firma no la hizo el que aparentemente suscribió el documento, ¿no? Entonces es un tema también importante. Y finalmente vemos algunos temas de identificadores que seguramente podrán modificarse. El PEO no le veo ningún cambio, el TL probablemente sí,
en alguno de sus complementos. Estamos a la espera pues, de que la autoridad, aquí, miren, sobre todo el cierre, el cierre es lo que generaría a lo mejor algunos inconvenientes, porque sabemos que cuando el validador de la aduana se implementa algún cambio, no se hace al día siguiente. O sea, internamente la gente que trabaja en sistemas, y creo que hay aquí algunos colegas que trabajan en prevalidadores, ya hemos tenido la experiencia de cuando hay incluso creación de nuevas fracciones arancelarias, a veces pasan hasta una semana, por lo menos, para que quede actualizado el validador de operaciones de comercio exterior. Entonces, la creación de nuevos identificadores de estos días para, bueno, de hoy y mañana, ¿no? Para el 1 de julio, y que los pedimentos en un momento dado te den firma o acuse de recepción, pues creo que va a ser un punto que debemos de cuidar, ¿no? Y debemos de prevenir, porque ya, pues quienes estamos en la práctica hemos tenido esas vivencias. Otros que probablemente vayan a ser modificados es la cuestión del DT y el ST. Ahora, esto creo que no generaría problemas. O sea, simplemente si no estoy utilizando el DT o el ST, porque eso se refiere al 303 LCAN y hoy debe referirse al 2.5 del TEMEC, pues simplemente nomás no hay identificadores. O sea, puedo declarar a lo mejor a nivel de observaciones que me estoy ajustando al 2.5 del TEMEC, señalar el fundamento y no tener que declarar identificadores, pero ahí volvemos al mismo, que el prevalidador y a veces el validador ya tienen por default que SRT debe llevar el ST o el DT, ¿no? Todos los que son exportaciones relacionados con estas claves de diferimientos de aranceles. También en el caso del ES, en donde, bueno, cuando fue TIPA se creó esta situación de las mercancías que reciben tratamiento preferencial para los que son las remanufacturadas, y que en este caso, bueno, pues sería el identificador R, o en su caso el RM, que fueron los que se crearon en aquella ocasión para TIPA, ¿no? Entonces, creo que sería lo mismo. Y finalmente, la cuestión de notas de tratado. Sabemos que en algunos tratados traen algunas acotaciones, y esto pues hay que identificarlas con el NT. Recordemos que también hay un listado, no sé si recuerdan el listado que ha sido modificado en distintas ocasiones, en donde la Secretaría de Economía da a conocer en un decreto, pues las preferencias arancelarias y ciertas restricciones, como anteriormente estaba en el Telecan, también deben dar a conocer esa publicación. Dice más o menos decreto por el que se establece la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de conformidad con determinado tratado, que en este caso sería el TEMEC. Es una publicación también importante, y sobre todo en reglamentaciones, por ejemplo, en las reglamentaciones uniformes o en las reglas de carácter general en materia aduanera para todos los tratados, esta en particular la 16.4, que se relaciona con la proporción determinada, cuando sobre todo se manejan estas cartas o constancias de diferimiento para que pague, en este caso, el importador conforme va exportando la mercancía. Entonces, es un tema también importante que debe de observarse. Y bueno, por mi parte sería todo. Creo que son algunos de los puntos que considero que deben de poner especial atención, sobre todo pues ahora que tendrá vigencia este nuevo tratado. Entonces... Pues muchísimas gracias a todos. Ya nos excedimos un poquito de tiempo. No sé si, Sí. Isa, podremos mostrar la plática de mañana que tenemos con los negociadores, Isael. Si la podemos poner para que vean. El día de mañana tenemos una reunión de lujo. Van a estar Salvador Béjar, Guillermo Malpica, Mónica Lugo, Moisés Zabaleta, Virginia Olalde y Eugenio Salinas.
Ellos fueron los rostros atrás de la negociación, la modernización del Telecanal Temec. Estuvieron a cargo de varios de los capítulos, de varias de las mesas que actualmente fueron modificadas. No nada más eso, tienen una trayectoria destacada desde el tratado del Telecán desde hace más de 26 años, que han estado participando en las diferentes negociaciones en las que México ha sido parte. También mañana, como premisa, ¿no?, generaremos un seminario de TEMEC, no sé si están viendo al fondo, se los puse, ese reguilete que me parece fantástico, porque me parece que representa, ¿no?, un poco lo que estamos esperando con el viento y lo que pueda mover el ecosistema que estamos generando derivado de la pandemia. Pues vamos a iniciar un seminario del TEMEC en donde los negociadores impartirán a ustedes 12 módulos con más de 50 horas para que puedan ustedes entender y aprender y contar con tips que les permitan implementar al máximo este nuevo tratado. La verdad es que qué mejor que escucharlo de las voces que estuvieron en las negociaciones, que saben por qué la coma, el punto, el párrafo, que conocen los errores, que conocen las mejoras, pues es lo que siempre en TLC hemos tratado de buscar, que estén las personas de primera voz platicándoles los cambios para que esto pues sea mucho más fluido y les permitan realmente tomar las mejores decisiones. Saludo a algunos de mis amigos, al doctor Máximo Carvajal, uno de los pilares del derecho aduanero del comercio exterior y de temas de tratados, a Héctor Cervantes, bueno, a todos los que nos están acompañando, Juan Preciado, Ernesto Che, bueno, me encantaría estar en ese lugar donde estás, sé que esa foto quiero una de esas, ¿no? A Rosy Carvajal, al doctor Alonso Pérez, que seguramente está en Toluca o está en la Ciudad de México, me da gusto verlo, a Juan Preciado, a Mario Vacías, a Javier Salinas, a Alejandro Alcalde, a Héctor Ortega, bueno, Alejandra Cano, a todos los que están aquí, de verdad que les agradecemos compartir con nosotros estos 70 cursos distintos. Mañana estaríamos cerrando junio, ya tenemos listo el calendario de julio para que no se aburran, va a ser por la misma hora, por el mismo canal y de verdad que los temas que mañana lanzaremos me parece que les van a agradar bastante. Pues a todos que tengan una buena tarde, una buena noche. Nos llevamos las preguntas, les contestaremos, así como hemos estado respondiendo todas y cada una de ellas en los distintos seminarios que hemos implementado. Y pues les mandamos un saludo a todos y de verdad nuestro agradecimiento por seguirnos y por compartir la pasión por el comercio exterior. Todo sea por el bien de México. Que tengan buen día a todos.